Gracias al éxito que tuvimos con el primer podcast, donde un maestro de universidad entró con nosotros en este negocio de redes de mercadeo, muchas personas empezaron a contactarnos y a preguntarnos ciertas cosas que se entiende que cuando una persona está iniciando le gustaría saber. Yo los comprendo perfectamente porque a mí me hubiera gustado que en un principio me enseñaran todas estas cosas, ¿verdad? Surgieron varias preguntas. Muchas personas estuvieron preguntando, mandando mensajes, porque se nota que más personas cada vez desean conocer más esta industria de redes de mercadeo o multinivel y también quieren hacerlo, pero quieren escucharlo de alguien que ya tiene los resultados o al menos que tiene varios años de experiencia para que esto les ayude a que puedan ellos acelerar su crecimiento, sus resultados. Y el día de hoy, nuevamente, estamos dispuestos a hacer este podcast precisamente para todas estas personas que nos siguen mandando mensajes y queremos leer las preguntas que hacen y con la respuesta que quiero compartirles porque pues tengo la experiencia y por los años que he vivido en este negocio. Y bueno, la primera pregunta dice aquí para una persona que está iniciando, hace esta pregunta: ¿cómo sé si este negocio realmente es para mí? Nos consta que debido a que tantas personas están acostumbrados a realizar cierta actividad donde generan ingresos, un empleo o un autoempleo, pues antes de tomar esta decisión de iniciar un negocio de multinivel o redes de mercadeo, les gustaría saber si esto realmente es para todas las demás personas. Cuando yo inicié, también hice estas preguntas. Es más, yo cuando inicié hice dos preguntas. Después de escuchar el plan que se compartió, recuerdo claramente estas dos preguntas. Uno, si era un negocio para todas las personas, si era para mí. La otra, si era real. ¿Por qué hice estas dos preguntas? Primero, porque muchas veces te comparten un proyecto, un plan y te emocionas y luego te das cuenta que para que tú puedas ser aceptado te piden ciertos requisitos y luego te das cuenta que tú no cumples esos requisitos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, debido a que solamente estudié hasta la secundaria, pues ¿qué pasaría si después de que me comparte este proyecto, luego me dicen, sí, pero para las personas que lo quieren, necesitan tener por lo menos la preparatoria o tener una carrera universitaria o no sé, estar graduado en cierta área, ¿no? Yo no tenía nada de esto. Entonces, a pesar de que estaba yo emocionado, pero tenía miedo, porque me empezaba yo a emocionar y decía, ¿qué tal si no es para mí? Y la otra era si era un plan que se pueda adaptar a cualquier tipo de persona. Imagínense la sorpresa que me llevé cuando me dijeron, primeramente, que es para todas las personas. Solamente tenían que tener el deseo de hacerlo, tomar la decisión y aprender a hacerlo. ¿Sí? La otra era que no necesitabas ningún título académico. Claro, qué bueno que hay personas ahora, tenemos maestros, tenemos doctores, nutriólogos, naturópatas, tenemos contadores, abogados, tenemos muchas personas que lo están haciendo y que tienen una carrera universitaria, y qué bueno. Pero si no es así, este negocio se adapta para todas las demás personas. Nosotros en nuestro negocio, en nuestra empresa, le decimos que con los 18 años cumplidos tú puedes tomar la decisión de entrar. Está hecho especialmente para ti. ¿Sí? Y bueno, esto se aclara, esta primera pregunta, y yo puedo decir que sí es para todas las personas que tomen la decisión, pero también que estén dispuestos a aprender y aplicarlo. ¿Sí? La otra pregunta que me hicieron fue, ¿cómo fueron tus primeros meses cuando nadie te decía sí? Este paso todos lo pasamos. No he escuchado hasta la fecha algún networker que desde el primer día empezara a tener resultados y que le vaya bien. No es así. ¿Por qué? Porque todo lleva un proceso. Y esto es muy importante entenderlo.
En el proceso uno comete errores. A lo mejor sí tiene la emoción, pero no sabe cómo hacerlo. O a lo mejor quiere acortar la distancia y quiere tomar atajos y comete muchos errores. Entonces, ¿cómo fueron mis primeros días? Bueno, pues es cierto, yo muy emocionado salía y hablaba con las demás personas y quería que todos entraran y sí veía mi emoción, pero la mayoría me decía que no. Incluso mis mejores amigos, pues me dijeron que me habían lavado el cerebro y había una pregunta que me hicieron muy desafiante. Me dijeron, Pedro, quiero que me muestres a alguien de aquí, de nuestra comunidad, de aquí, de nuestro pueblo o de nuestra ciudad, que lo haya logrado. Desafortunadamente, en el momento cuando me hicieron esa pregunta, no había nadie, ¿sí? Pero lejos de desanimarme, yo les dije con toda seguridad, y le dije, hasta ahorita no hay nadie, pero ustedes me conocen, porque yo voy a ser el primero, ¿sí? Entonces, con esto, yo les hacía saber de que puede ser que nadie en mi pueblo, en la ciudad, lo haya logrado, pero yo tenía la determinación de que lo iba a hacer. Y después de unos años, yo les puedo decir que lo he logrado, ¿sí? Así que yo te entiendo si tú tienes miedo y te van a decir muchas veces que no, pero ¿sabes qué? No depende de ellos, depende totalmente de ti. Si tú tienes la determinación de lograr alcanzar los rangos más altos, lo vas a lograr, porque no depende de lo que te digan, depende de tu determinación, depende de tu trabajo, depende de lo que tú estás dispuesto a hacer para lograrlo. También otra pregunta que muchos se hacen, de hecho esto se repitió mucho, ¿qué hiciste cuando sentías que no avanzabas nada? Muchos me preguntan, pero para ti fue muy fácil porque nosotros vimos cómo tú crecías y crecías y crecías y crecías y parecía como que alguien te preparaba el camino, parecía como que si tú no sufrías de decepción, a lo mejor de desánimo, porque veíamos cómo tú alcanzabas los rangos. Pero quiero decirles que a todos nos pasa ese momento donde nos estancamos. O agotamos los recursos que tenemos, las ideas que tenemos, y luego nos estancamos. Precisamente por eso es muy importante que nosotros nos estemos capacitando constantemente. Aquí a mis espaldas tenemos varios libros, algunos libros que todavía conservo, algunos yo los di prestado a alguien y nunca me los regresaron, pero es muy importante el que nosotros estemos capacitándonos constantemente. En una reunión que yo asistí, donde había otros líderes, me llamó mucho la atención que cuando platicaba con ellos, siempre veía que llevaban un libro bajo el brazo. Cada líder que observaba tenía un libro. Yo hice una pregunta en una ocasión y les dije, ¿es obligatorio traer un libro? ¿Es obligatorio leer libros? Y la respuesta de un la respuesta de un líder fue Pedro, ¿tú no lees? Y en ese momento no leía. Entonces me dijeron, no creo que tú tengas éxito en este negocio si no lees, si no te capacitas, si no aprendes. Entonces yo le dije, ¿y qué libro me recomiendas? También esta pregunta siempre me la hacen. Si estoy iniciando, ¿qué libro me recomiendas? Bueno, tenemos varios libros con los que podría empezar, pero la manera como yo inicié empecé a identificar cuáles eran mis necesidades, qué era lo que más me urgía aprender. Y quiero reconocer que en un principio, cuando tú necesitas dinero, cuando tú entras en este negocio, necesitas dinero, lo primero que quieres aprender es cómo distribuir los productos, cómo contactar a la gente, cómo hablar con las demás personas. Y considerando que yo era una persona tímida, pues yo necesitaba mucha preparación. Y aquí atrás tengo uno de los libros que me enseñó mucho. Se llama ¿Cómo pasé de ser un fracaso en las ventas a un vendedor estelar? ¿Sí? También recomiendo unos libros del doctor Camilo Cruz que se llama Clientes para toda la vida, porque tú necesitas tener
clientes que hagan la recompra mensualmente para que así constantemente tengas distribución, ¿verdad? Y recomiendo otro libro también que se llama Poder sin límite en las ventas. Imagínate esto, tener un poder sin límite para vender, pues siempre vas a tener dinero. Y luego tener un cliente o varios clientes que los tengas para toda la vida, eso te garantiza dinero. Entonces, por eso es muy importante capacitarte. Y uno de los errores que la mayoría comete es que no sacan el tiempo para capacitarse. Muchos piensan que una capacitación o un evento es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero. Entonces, no veo que ellos lo hagan una prioridad para que ellos puedan crecer. Y sinceramente, si no lo hacen, si no se capacitan, pues, ¿saben qué? Su crecimiento va a ser muy limitado e incluso se van a estancar. Y esa es la mayor razón por la cual muchas personas no están creciendo al ritmo que ellos desean, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo al rechazo y al desánimo? Una de las preguntas que me hicieron fue esto: ¿cómo lidiaste con el rechazo de tu familia o amigos? Curiosamente, cuando tú inicias un negocio, sobre todo este tipo de negocios, tú esperas que tu familia sean los primeros que te apoyen, ¿sí? Los primeros que digan, que te den palabras de aliento, de ánimo y que te digan, ¿sabes qué? Échale ganas, estamos contigo. Sin embargo, tristemente nos hemos dado cuenta que no es así. Yo no entiendo por qué, porque muchos en otros tipos de negocio, la familia te ayuda, pero en este modelo hay algo que las personas no creen que sea posible o que tú lo puedas hacer o que tú puedas lograr ese éxito del que tanto se habla. Entonces, yo tengo que reconocer que muchos familiares no solamente no me creyeron, no me apoyaron, sino que incluso insistían a que yo dejara de hacer este negocio. Me decían, ¿y quién te garantiza que vas a tener éxito? ¿Sí? O ¿por qué no buscas algo más seguro? Búscate un empleo, ¿sí? O pon otro negocio que ya está probado. Bueno, yo sé que esto es por falta de conocimiento, porque en realidad este tipo de negocios tiene más de 90 años. Entonces es un negocio probado, pero ellos no lo saben, ¿verdad? Entonces, no te preocupes si tú eres una de las personas que también le platicas, ya sea a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tus, no sé, tu compadre o a tu hermano. No te sorprendan si ellos te dicen que no. No es que no quieran que tú tengas éxito. Ellos creen que te están haciendo un favor, pero en realidad ellos no tienen la información que tú ya tienes. Por eso es muy importante que a pesar de todo, tú te mantengas enfocado y determinado para alcanzar tu meta. ¿Ok? Me dicen aquí, ¿nunca te dio pena invitar o hablar del negocio? Si es así, ¿cómo lo superaste? Bueno, muchas personas me dicen, es que yo soy tímido, yo no tengo la facilidad de palabra y bueno, tienen miedo a hablar. Lo mismo, a todos nos pasa. Pero si hay algo que agradezco en el sistema de negocios que tenemos, es que precisamente tiene un método que te enseña a cómo iniciar, cómo partir desde cero, cómo ir creciendo y aplicando lo que estás aprendiendo, y con el paso del tiempo y con la práctica te vas a dar cuenta que se te facilita. Por ejemplo, ahorita estoy ante unas cámaras y en un principio, tengo que reconocerlo, en un principio se me dificultaba hablar en cámara o delante de una cámara. ¿Por qué? Porque sentía que era como un loquito que solamente estaba hablando con un objeto, ¿verdad? Entonces, también esto con la práctica, con las indicaciones, pronto lo dominas y ahora ya lo disfruto, porque sé que detrás de esa cámara hay miles de personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que también les interesa conocer estas respuestas para que también ellos lo puedan aplicar. Así que hay muchas preguntas que nos están haciendo y pues de todo corazón les estoy compartiendo en base a la experiencia que
he adquirido durante estos 14 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo se supera esto? Con la práctica. Y no tengas miedo, solamente déjate guiar por tu líder, porque seguramente tu líder ya pasó por esto, ¿sí? Y cuando pensaste, dice, cuando pensaste en rendirte, ¿qué fue lo que te hizo seguir? Muchos de los socios que he tenido que se han quedado en el camino, precisamente fue porque no lograron brincar ese momento, donde al acabarse la lista de contactos, donde ya no creían que ya no había a más personas a quien platicar, a quien compartir este proyecto, lamentablemente se desaniman. A todos nos pasa, pero precisamente gracias a las capacitaciones, gracias a la guía que tus líderes te están dando, tú puedes darte cuenta que realmente nunca se acaban los prospectos. Nunca se acaba la lista. ¿Por qué? Porque personas son los que abundan en este mundo. Y te voy a dar una idea para que tú sepas, para que tú entiendas por qué no se me acaban los prospectos. Sencillamente, cada persona con el que tú tienes la oportunidad de hablar, puedes entender que esta persona conoce a más de 10 personas. Pero vamos a poner un número, mínimo 10 personas. ¿Ok? De un prospecto, si este prospecto entra, qué bueno, pero si no, este mismo prospecto te puede dar 10 nombres. ¿Sí? 10 nombres de amigos, conocidos, familiares, y de ahí, de uno, ya surgieron 10. ¿Ok? Y de cada uno de esos contactos, pueden ellos darte también una referencia de otros 10 nombres. Entonces, de uno salen 10, de 10 que cada quien te comparte 10, ya son 100. Repítelo, de 10 que te den 10, de 100 que te den 10 nombres, ya son 1000. Entonces, y de 1000 que te den 10 nombres, son 10,000. O sea, lejos de que se acabe, al contrario, crece, aumenta los prospectos, los nombres de las personas a quien tú puedes llamarles, iniciando con solo una persona. ¿Sí? Yo apliqué esta estrategia y en realidad me di cuenta de que nunca se acaban los prospectos. Es falso cuando alguien te dice que se me acabó la lista. Claro, si solamente te enfocas en los 10 y no pides referencias, tal vez pueda pasar. Pero ahí es aquí donde te comparto un tip que yo apliqué, ¿verdad? Y esto lo puedes hacer con cualquier persona, incluso con una persona que esté en la calle. Si tú te acercas y platicas con él, de esa persona surgen otros nombres. Entonces, te comparto esta idea para que te des cuenta que es falso que se acaban la lista de nombres a quienes tú puedes presentarle este proyecto. Oye, entonces, aprendiendo esto, pues claro, nunca pensé rendirme porque siempre tuve prospectos. ¿Ok? Hay una mentalidad que nosotros tenemos que desarrollar. Precisamente basándonos en esto, dice esta pregunta: ¿qué fue lo primero que tuviste que cambiar? ¿Tu mentalidad o tus hábitos? ¿Sí? Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein que dice que una mente que se abre para nueva información o nuevos conocimientos nunca regresa a su estado natural. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros estemos aprendiendo, capacitándonos, leyendo libros, asistiendo a seminarios, a convenciones, a eventos de la empresa. ¿Por qué? Porque mientras más conocimiento tengamos, mientras más información tengamos, esto nos ayuda a que podamos cambiar nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que estemos en constante capacitación. ¿Sí? Lamentablemente, como mencioné anteriormente, muchas personas no le dan ese valor que se merecen las capacitaciones. No sacan el tiempo para ir a tomar talleres, seminarios, a los eventos. ¿Por qué? Porque para ellos es una pérdida de tiempo. Entonces, he ahí la clave para que tú puedas cambiar tu mentalidad y obviamente tener más conocimiento y tener más resultados. ¿Sí?
Y esto nos lleva a cambiar los hábitos. Muy bien. ¿Cómo te mantienes enfocado cuando los resultados no llegan rápido? Para mí, algo que me motivó era que yo tenía una meta. Tenía una meta y cuando la situación se presentaba difícil y sentía que no estaba avanzando, analizaba mi plan y me daba cuenta si ese plan que he estado aplicando no me está dando el resultado que yo quería, lo analizo y cambio mi plan, ¿verdad? Pero siempre enfocado a la meta que quiero obtener. Hay una frase que me enseñaron en el ejército, que lo aplico incluso en este negocio. Esta frase dice así: al soldado solo se le dará el objetivo por alcanzar sin entrar en detalles de ejecución. Cuando yo pedí que me explicara un poquito con más detalles cómo puedo comprender esto, me dijeron: Pedro, lo que pasa es que como militares a nosotros se nos da un objetivo, ¿verdad? Y el tiempo para lograrlo. Pero de nosotros depende el poder implementar cierta estrategia, cierta conducta para poder alcanzar ese objetivo. Entonces yo le decía a mi comandante: ¿y por qué no nos dicen cómo lograrlo? Que es más fácil para cualquier otro soldado que le dé una misión. Entonces él me dijo: Pedro, entiéndelo, porque no te vamos a acompañar, pero te entrenamos para que tú puedas enfrentarte a cada situación. Por ejemplo, si en el camino se atraviesa un río, tienes que nadar. Si se atraviesa una montaña, tienes que escalar. Si tienes cierto enfrentamiento, tú te tienes que defender. Entonces, como no sabemos con qué te vas a topar en tu camino, te entrenamos para que tú mismo puedas tener la idea o el conocimiento o la conducta para que tú puedas brincar ese obstáculo. Lo mismo pasa en el negocio. A todos nos gustaría que nos diga exactamente los pasos que tenemos que dar, pero es imposible. ¿Por qué? Porque cada socio vive una situación distinta, está en un lugar diferente. En cada área donde esté es muy diferente, entonces no se puede hacer exactamente de la misma manera, pero sí que tengan claro cuál es su objetivo por alcanzar. Mientras tengas tu objetivo claro, el camino de ti depende saltar estos obstáculos, ¿verdad? O tener que aplicar la estrategia que necesites aplicar para que tú puedas lograrlo, ¿sí? Entonces, eso me mantiene a mí enfocado, el tener claro mi enfoque, mi objetivo, perdón. ¿Qué haces en los días en que no tienes ganas de hacer nada? Precisamente los hábitos. Bueno, te voy a decir algo. Para muchos necesitan motivación. No sé cuál sea tu motivación, pero yo te puedo decir cuál fue mi motivación. En esos momentos donde te llega el desánimo, donde estás cansado, donde estás desanimado, donde no tienes ideas de qué hacer, entonces simplemente recuerda por qué entraste en este negocio. ¿Cuál era tu meta cuando tú iniciaste? En mi caso, me urgía generar ingresos, ¿sí? Sabía que mi familia dependía de mí y si yo no ganaba el dinero suficiente, ¿cómo iba a mantener a mi familia? No sé cuál sea tu motivación. Para mí, esa era mi motivación. Y el saber que necesitaba generar el ingreso no para un día, ¿verdad? Sino para todos los años que necesitaban mis hijos, mi familia. Entonces yo decía: no puedo quedarme sin hacer nada. Entonces para mí fue mi mayor motivación. No sé cuál es tu motivación, pero cuando tú pases esos momentos difíciles, simplemente recuerda por qué entraste, qué era lo que querías alcanzar. Y aunque estés cansado, si tú te mantienes acostado o permites que el desánimo te venza, entonces no vas a lograr tu meta. En el caso mío, esa fue mi gran motivación, ¿sí? En cuanto al crecimiento y liderazgo, las preguntas que me hicieron fue esta: ¿cómo supiste que ya estabas listo para liderar un equipo? ¿Sí? Porque, como dice uno de los libros,
que también leí de Jaime Loquiere, habla acerca de construir redes de liderazgo. ¿Cómo te das cuenta de que eres un líder? Primero necesitas un equipo. Si no tienes equipo, pues ¿a quién vas a liderar? En la empresa, muchas personas no creen que sea necesario afiliar a más socios. Pero esa es la sangre que le da vida a nuestro negocio. Si no tienes inscritos, afiliados, como quieras llamarle, o nuevos socios, entonces, ¿cómo vas a crecer? Es muy importante que tú entiendas que nuestro trabajo, nuestra meta es afiliar a más personas, porque cuando tú afilias a una persona ya empiezas a tener a quién liderar, a quién guiar. Pero mientras estés solo, ¿cómo vas a darte cuenta que eres un líder? Entonces, tú eres quien forma el equipo y ahí te das cuenta de que ellos entraron contigo por la confianza. Por lo tanto, esperan que tú los guíes, que tú les digas cuáles son las metas del objetivo y tú incluso les plantees un plan para poder alcanzar esas metas. Entonces, ¿cuánto te das cuenta que eres líder? Cuando tú ya tienes a alguien a quien guiar. Muy bien. ¿Qué error comete la mayoría de los líderes nuevos? Bueno, no sé si pudieras llamarse líder cuando no cumples como tal. Una de las cosas que yo invito a las demás personas es que después que tú afilias a una persona que entró contigo porque confió en ti, tienes que darle seguimiento. Ese seguimiento es preguntándole cómo está, cómo le va, tiene alguna duda, tiene algún plan, cómo te puedo apoyar. El estar siempre comunicado. Afortunadamente tengo grupos en todo el país y precisamente el día de hoy vamos a tener una capacitación precisamente acerca de liderazgo. A pesar de la distancia que mi equipo está en Yucatán y yo estoy en Ciudad Juárez, estamos de un extremo a otro del país, la manera como nosotros o como yo estoy dando un seguimiento es por medio del Zoom, de esta plataforma. Tengo mucho contacto con ellos, haciéndole llamadas, preguntándole, mandándole mensajes, tratando de escuchar sus preocupaciones, quizás tratando de entender la situación que están viviendo y entonces guiarlo. No tienen idea del sentimiento que provoca cuando una persona le llama a su líder y muestra cierta preocupación de él o le pregunta cómo está, cómo se siente. Esa simple pregunta o llamada hace que nuevamente se enciendan. Por eso también tengo que reconocer que muchas personas que no entienden esto solamente afilian a las personas y una vez que afilian a uno, lo abandonan y van por el siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando afilie a otro, el primero que afilió lamentablemente ya se desanimó y finalmente tira la toalla. Pero esto no es, la culpa no lo tiene todo el nuevo inscrito, sino el líder que no supo guiarlo. Entonces, si realmente quieres ser un líder exitoso, tú tienes que entender tu trabajo y cumplirlo. Muy bien. ¿Cómo ayudas a tu equipo cuando quieren rendirse? Lo que mencioné anteriormente es, primero debes tener ese contacto con él. Tienes que dar ese seguimiento y escucharlos. Cuando ellos confían en ti, abren su corazón y te expresan cómo se sienten. Y ahí puedes identificar cuál es la parte que tienes que reforzar. La gran mayoría entra por la emoción, ¿sí? Pero después, cuando entran, si tienen productos y no han logrado distribuirlo, lo primero que necesitan saber es que tú le compartas ciertas ideas, ciertos tips, ciertos métodos o estrategias de cómo mover un producto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se queden, porque ellos ya tienen una inversión hecha, pero no, a lo mejor no saben cómo hablarle a las personas, darlo a conocer. El día de ayer tuvimos una capacitación aquí en Ciudad Juárez y me sentí muy contento como uno de los líderes el día de hoy empezó a aplicar lo que aprendió ayer. Entonces, mire, a pesar de que ellos tienen miedo,
tienes que motivarlos, tienes que decirles que lo intenten, no importa que salga mal en un principio, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo, porque así ellos con la práctica se van a dar cuenta en el futuro de que era algo sencillo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Llamarles, preguntarles, darle un seguimiento, ver si están contentos, están motivados, y si no, que me compartan qué es lo que necesitan saber o hacer para que nuevamente se encienda ese ánimo y nuevamente se pongan a trabajar. Muy bien. Nuevamente, una de las preguntas que nos hace de redes sociales es, ¿el éxito llega de golpe o es más lento de lo que parece? En este negocio, todos vivimos un proceso. Y en los momentos más difíciles, si tú tiras la toalla, es obvio que no vas a alcanzar tu meta. Pero si tú perseveras a pesar de eso, te vas a dar cuenta que no necesitas una gran cantidad de personas para que tú puedas tener resultado. Basta con que 3, 4 o 5 de ellos entiendan y lo apliquen y empieza la multiplicación. Y en esos momentos donde tú sientes que estás estancado, de repente te da una sorpresa. Y les puedo hablar de muchos ejemplos. La semana pasada hablamos de un líder que es un maestro. Y los que escucharon el podcast se dieron cuenta de que él llegó al conocimiento de este negocio gracias a su esposa, pero que ninguno de ellos fueron inscritos directamente por su patrocinador. Ellos fueron a inscribirse con esta persona. Y el líder que, bueno, de la red donde ellos estaba a punto de tirar la toalla. Estaba totalmente desanimada y cuando pensó que ya nadie le hacía caso o nadie se iba a meter en su equipo, de repente entran 2 personas, el profe Conrado Monterrosa y su esposa. Y ahorita ellos ya son 50K. Eso activó al líder y se dio cuenta que en el momento donde quería tirar la toalla, se dieron cuenta que una semilla había caído en tierra fértil y esa semilla había germinado y empezaba a producir. Entonces, la clave está en que nunca tires la toalla. No, el éxito no llega de repente, ¿sí? Llega por el resultado de la perseverancia, porque tú no tiraste la toalla, ¿sí? Y muchas personas, aunque se tardaron un poquito, pero finalmente van a entrar en tu organización. Yo pasé lo mismo, pero les puedo decir que después de 8 años trabajando aquí, yo pensé también que era mucho tiempo, todavía no alcanzaba la meta que yo quería y ya habían transcurrido 8 años. Pero de repente, de un año a otro, mis ingresos se multiplicaron. Y yo agradecí tanto a mis líderes que me decían, Pedro, continúa, no tires la toalla, sigue adelante, sigue adelante. Me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera desanimado y hubiera tirado la toalla. ¿Sí? Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en la organización, lo iba a lamentar. Y a muchos líderes les pasa eso. ¿Sí? Cuando ellos se retiran, se dan cuenta que la semilla ya germinó y está dando frutos. Pero lamentablemente ellos ya no están para cosecharlo. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿qué sacrificio personal fue el más difícil en tu camino? Hay muchos sacrificios. No quiero decirles que es muy fácil hacer todo esto, pero lo más difícil para mí fue mi familia. Sacrificar el tiempo de mi familia. El sufrimiento de mi familia. Porque cuando decidí trasladarme de Yucatán a Ciudad Juárez, me traje a toda la familia. Y mi familia pasaron momentos donde no teníamos que comer, donde no teníamos que dormir, ¿sí? Y lo que más me preocupaba era ver a mi esposa siguiéndome fielmente, pero no estando totalmente segura de lo que estábamos haciendo, de que íbamos a lograr el éxito.
¿sí? Y verlos a ellos preocupados, quizás comiendo solamente 1 o 2 veces al día, para mí fue un gran sacrificio, tanto por lo que yo sentí, pero también por lo que vi que mis hijos pasaron y mi esposa pasó. Pero quiero decirles que valió la pena. Entonces, estoy seguro que todo líder que ahora tiene éxito en esta industria también tuvo que sacrificar algo. Por eso te digo a ti que estás en un buen camino, a pesar de que quizás el momento que estás viviendo tengas que hacer cierto sacrificio, ¿sí? Pero yo te invito a que continúes, porque tarde o temprano el resultado va a llegar. Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien que se compara con otros líderes en las redes de mercadeo? Creo que un error que muchos tratan de hacer es el compararse. Más bien, yo invito a las personas que estén enfocados. ¿Por qué? Porque me pasó una ocasión donde nosotros estábamos aquí en Ciudad Juárez tratando de hacer crecer esto y de repente se escucha que en el sur la gente, los líderes están creciendo, pero de una manera muy rápida. Muchos incluso querían dejar este lugar e irse hacia Chiapas, hasta Guatemala, porque veían que ahí estaban creciendo. Entonces, el error de estarse comparando con otros líderes te puede desenfocar. Más bien, pregúntate qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo tú lo puedes implementar desde donde estás. Nosotros hicimos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo decía, lo que ellos están haciendo es que están afiliando a más personas. Pero también aquí en el norte hay muchas personas. Entonces, simplemente vamos a ver qué es lo que podemos mejorar para tener más inscritos. Afortunadamente, la red de aquí creció, ¿verdad? Y ya no tuvimos la necesidad de irnos hacia allá. Entonces, no te recomiendo que te compares con otros líderes. Más bien, analiza tu enfoque, analiza tu meta, tus objetivos y trata de ver qué puedes implementar para tener los mismos resultados o aún mejores. Muy bien. ¿Vale la pena todo lo que dejas atrás por esta vida? Sin ninguna duda te puedo decir que sí. Después de todos estos años y después de estos resultados, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tomado esta decisión? Yo recuerdo una de las frases de los líderes que me dijo, 10 años van a pasar, quieras o no. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde vas a estar tú en 10 años? Si tú tomas la decisión de hacer este negocio y lo haces bien, en 10 años podrás tener y disfrutar los resultados. Pero si tú no lo tomas y te quedas haciendo lo mismo, pregúntate, ¿dónde vas a estar durante 10 años? ¿Sí? Entonces, porque el trabajo lo vas a tener que hacer. Ya sea en este negocio o en cualquier otro negocio, vas a tener que trabajar. Pero yo le aposté a esto porque sí vi el potencial que tiene este negocio. Afortunadamente, tenemos los resultados y todo aquello que queríamos lograr, lo estamos logrando. Redes sociales y la exposición. Me da miedo hablar a cámara. Y se preguntan, ¿de verdad es necesario mostrarse en redes? Bueno, cuando iniciamos este negocio nosotros lo hacíamos uno a uno. Era de boca en boca. Era de persona en persona. Sin embargo, ahora tenemos la tecnología. Ahora tenemos incluso la inteligencia artificial. Ahora debemos aprovechar estas herramientas que nos están ayudando a crecer más rápido y llegar a más lugares y a más personas. Puedes decidir hacer de este negocio uno a muchos o uno a billones. Todo depende de ti. En estos momentos estamos grabando este podcast y esto se va a lanzar y se va a dar cuenta cómo en muy poco tiempo no voy a alcanzar a 1 o a 2, van a ser a miles de personas. Entonces, si actualmente tienes esta herramienta, yo te invito a que tú lo utilices. O si no, en mi caso, también es importante que tú busques personas que te puedan ayudar
a utilizar estas herramientas. Pero no desperdices el tiempo ni las herramientas que tienes ahorita, ¿sí? Entonces, yo te invito a que tú venzas ese miedo y aprendas a hablar, aprendas a expresarte. No tengas miedo a cometer errores. Todos empezamos desde cero, ¿verdad? Y todos empezamos quizás cometiendo ciertos errores, pero finalmente luego llegas a disfrutarlo, porque te das cuenta que esa herramienta te puede llevar muy lejos. ¿Qué le dirías a alguien que Perdón, aquí hay otra de las preguntas. ¿Qué significa para ti el verdadero éxito hoy? Para mí, el mayor éxito que estoy disfrutando no solamente es la parte económica, sino para mí es la libertad de tiempo. Lamento mucho el que cuando mis hijos estaban pequeños, estaba muy enfocado a trabajar, a poder generar los ingresos que no disfruté, no los vi crecer. En muchas ocasiones los dejé no por un día ni por 2 días, sino por años. Entonces me perdí de mucho. Y ahora que tengo el tiempo, trato de recompensar eso, trato de disfrutar mucho a mi nieto, a mis nietos. Trato de darle ese tiempo que por razones económicas no pude darle a mis hijos. Entonces, si tú eres un joven ahorita y tienes la oportunidad de empezar este negocio, te invito a que lo hagas. A lo mejor vas a sacrificar unos cuantos años, pero todavía tienes la oportunidad de disfrutar a tus hijos y más a tus nietos. Afortunadamente, a pesar de que lo conocí tarde, conocí y acepté este proyecto y lo apliqué y ahora estoy disfrutando de los resultados. Esto para mí es el éxito. Aparte me trae otras satisfacciones porque tengo una bonita casa, tengo el carro que quiero manejar, viajo a los lugares donde quiero estar, tengo la salud que necesito. Entonces, para mí, eso es tener éxito. Y si solo pudiera dejar un consejo para quienes soñamos en grande, ¿cuál sería? Que inicies ya. Tienes ahora la oportunidad de afiliarte a cualquier persona que esté haciendo este negocio. Pero si yo fuera tú, lo haría con alguien que ya caminó, alguien que ya tiene la experiencia, alguien que ya tiene los resultados. Si yo estuviera iniciando ahorita, eso es lo que haría. ¿Por qué? Porque tiene algo que mostrarme y asegurarme de que sí es posible. Entonces, la meta de todo líder es de alcanzar esos resultados. ¿Para qué? Para facilitarte a ti el camino. Yo te invito a que si tú quieres conocer más acerca de este negocio, mándame un mensaje, mándame un WhatsApp. ¿Sí? Con gusto te comparto el proyecto. Y después tú eres el que toma la decisión. Pero si tú puedes tomar la decisión ya, inicia ya. Se dice que el mejor momento para sembrar un árbol es unos 20 años atrás, para que ahorita puedas cosechar de los frutos. Y el segundo mejor momento para sembrar un árbol es ahora, para que más adelante puedas cosechar los frutos. Entonces, esta es mi invitación. Agradezco a todas las personas que nos escribieron y nos mandaron estos mensajes, estas preguntas. Yo los entiendo perfectamente porque yo pasé el mismo proceso. Por eso te comparto esta información para que tú ya no tengas que batallar. Si yo en estos años logré tener todo el resultado que quería, yo creo que ahora tú tienes la oportunidad de que esto se te cumpla en menos tiempo. Así que te invitamos que nos sigas en los siguientes podcasts, en los mensajes que estamos compartiendo. Algo de esto te puede servir. Y te prometo que la próxima semana, vamos a tener un invitado especial para que tú escuches su experiencia, que tú los escuches de él personalmente y puedas
Ahora sí, aplicarlo para que tu negocio te funcione más rápido. Yo soy Pedro Aque y me dio mucho gusto platicar contigo y compartirte toda esta información y nos vemos la próxima semana.